Me impresiona esta sala, primero porque sé que está llena, aunque veo muy oscuro desde acá con estas luces, pero lo que más me impresiona, gracias, está todo coordinado, lo que más me impresiona es saber las edades que más o menos tienen en promedio, unos 18, 20 años, si no me equivoco. Y lo que les voy a contar es una historia más de Malvinas, porque Malvinas tiene tantas historias como soldados hubo, y hubieron muchos, 10.000 casi. Mi historia tiene lo particular del ser judío, argentino, esa cosa rara que en el colegio te decían, si hay una guerra entre Israel y Argentina, ¿quién querés que gane? Y yo soy judío y argentino, así que para mí era una sola cosa. Mi primer clic me pasó a los 18 años, yo entraba al servicio militar y a unos 100 kilómetros de Buenos Aires me tocó hacer la instrucción. Yo pensaba que era un mes, 2 meses de entrenar y listo. Después volveríamos a la compañía, al regimiento, acá en pleno Palermo. No fue así. En ese momento, con solo esos 18 años, recién salido del secundario y con un fusil en la mano, un oficial de mi regimiento dijo que iba a elegir a solo 19 soldados nuevos entre 200 para marchar a la guerra de Malvinas. Yo sabía que iban a decir mi nombre. No me pregunten por qué, porque todavía no lo entendí. Pero sabía que me iban a decir Marcelo Lapajusca era al frente. Cuando escuché mi nombre, se me llenó el pecho de orgullo, di un paso al frente, ese fue mi clic, y ahí tuve una mezcla rara de patriotismo e ignorancia, porque con un fusil en la mano me había ganado una licencia para matar a otra persona y nunca me puse a pensar si volvería algún día a esa guerra. Lo que vimos antes, que decía a todas las víctimas de todas las guerras, es el encabezado que puse, la dedicatoria de mi libro que saqué 25 años después de volver. Me tomo mi tiempo, ¿no? Vengo de una familia clase media, no nos faltaba nada ni nos sobraba y creo que eso me ayudó mucho cuando estuve en Malvinas, porque así iba a entender que allá tampoco iba a tener nada. Esta es una foto que no soy envidioso, no me creo envidioso, pero esta foto la envidio con todas mis fuerzas. Yo no pude despedirme de mi mamá, ni de nadie de mi familia. Había una reja que me separaba de mi familia y yo los quería saludar porque ese día iba a marchar a la guerra. Este soldado está besando a la madre, yo nunca lo pude hacer. Tengo a mis viejos, eso es un milagro y me gustaría un aplauso para mi familia. Antes que nada, quisiera hacerles una pregunta, que levanten la mano y con eso ya voy a tener una idea. ¿A cuántos de ustedes en algún momento les pasó de tener miedo o angustia? Ok. ¿Y a cuántos de ustedes se le cumplió algún sueño en la vida? Genial, genial. Vuelvo a lo de mi mamá. No la pude saludar, la reja nos separaba, no sabíamos quién estaba de algún lado. Entonces yo me subo al camión, me acomodo en la parte de atrás con todos mis compañeros, mis compañeros del servicio militar que marchábamos a la guerra, e íbamos al Palomar. La compañía está acá a 15 cuadras, es el regimiento donde hice la colimba. Enfila el camión para Juan B. Justo, va por Bullrich, y justo nos para un semáforo sobre Libertador. Como yo me acomodé casi de los últimos, estaba pegado a la puerta trasera de ese camión. De repente veo, mi mamá es una cosita así y así. Y antes las madres en los años 80 no corrían, no existía el running, no existían las zapatillas con las cámaras de aire. Nunca la había visto correr a mi mamá. En eso la miro para el regimiento y mi mamá viene corriendo por el medio de la avenida con algo en la mano. Mi mamá corre y yo me arrimo al camión, apoyo el estómago sobre la puerta porque es muy alto y mi mamá me da algo. ¿Qué es esto? Y yo me acuerdo de haberle rozado la mano. Esa es la tefilata derech, esa es la plegaria para la persona que viaja y para poder desearle un buen viaje y que vuelva sano, que se vaya bien y que vuelva igual. Y que no lo acechen los enemigos, todo eso dice en Ivrit. Creo que fue lo mejor que tuve porque era exacto lo que yo estaba necesitando. Y aparte viniendo de la mano de mi mamá, fue increíble. Bueno, como en todos lados, siempre la prensa no te dice toda la verdad. Estas son encabezados de diarios y revistas de la época que ya decían que estábamos ganando y recién empezaba la guerra. Imagínense.
Bueno, viajamos a Malvinas, todos apretados en un avión, imagínense sin asientos, en fila india, nunca había viajado en avión, fue el primero, aterrizamos en Malvinas y así nos recibió. Nosotros llegamos con todos los bolsos portaequipo, sin instrucción, sin equipo adecuado y sin una sola prenda impermeable. ¿Sabían que los soldados argentinos que luchamos en Malvinas llevábamos el dubón del ejército israelí? ¿Sabían eso? Bueno, todavía lo tengo en mi casa, me lo pude traer entre otras cosas, que después vamos a ver. Así nos recibieron las islas y esa en realidad fue mi primera cicatriz. Bajar del avión, llegar con temperaturas bajo cero y con un viento casi prohibido y sentí enseguida que me cruzó el pecho al medio. Esa fue mi primera cicatriz de un color bastante oscuro, no me esperaba semejante recibimiento. Esta es la parte de la guerra que más me gusta, si la guerra tiene partes que te puedan llegar a gustar. La guerra es un azote, es una tragedia, es una máquina, como describo yo, me gusta describirla como una máquina perfecta que te va cortando cada tejido del cuerpo hasta que te llega al corazón y ahí ya el soldado está muerto. Escribir y recibir cartas era fabuloso. Hoy por hoy, lejos, muy lejos de las pantallas y la inmediatez de hoy, tenemos que pensar que el 100% de la gente escribía manuscrito, dibujaba la letra. Esta carta es de mi mamá, miles de besos mamá, sos el Maradona de la zona sur, claro, yo era el más chico de 2 hermanos, por supuesto. Mi papá escribió una sola carta y estaba tan nervioso que no pudo escribir más. Estas son de personas desconocidas que mandaban cartas a los soldados, ¿sí? Se me ocurrió para esta charla con gente tan joven como ustedes, preguntarles, porque seguramente son más chicos que mis hijos, si alguna vez se les ocurrió preguntarle a sus padres o a sus abuelos si los tienen, si escribieron cartas a la guerra, si escribieron cartas a soldados de Malvinas. Si no lo hicieron, sería un buen ejercicio que quizás sus papás o sus abuelos hayan escrito a los soldados. Es muy probable. Nosotros éramos 4 en la trinchera, ¿sí? Ricardo, Sergio y 2 Marcelos, ¿ok? El sabernos vulnerables, como éramos en una trinchera, creo que nos hizo más fuertes y nos ayudó a poder soportar más de 60 días en esas condiciones. Lo interesante de esto, ustedes deben tener íntimos amigos, seguramente, quizás sentados con ustedes o en algunas filas más arriba o más abajo. Es vital y es fundamental para un soldado saber que el otro va a dar la vida por vos. Yo estaba preparado para dar la vida por los otros 3 y así al revés también. Cuando yo hablaba de las cartas, me tomaba unas licencias temporarias porque en una guerra no hay mucho tiempo para escribir. Y seguramente pueden estar pensando, no, esto debe ser parte de una película, alguien que escribe una carta, la manda a su casa. Miren, yo tenía varias propiedades, era casi millonario, tenía 3 trincheras. Una con vista al mar, lástima que el mar estaba congelado. Estaba en un terraplén y cuando yo escribía me sentaba, pensaba en mi familia y le contaba lo que pasaba. Le mentía asquerosamente, por supuesto. Le decía a mi mamá, mamá, si vieras las plantas que hay acá, ¿a vos que te gustan las plantas? No había una sola. No existen las plantas. Simplemente sí dentro de los jardines de invierno. Lo interesante es que yo, cuando me sentaba, estaba más angustiado escribiéndole a mi familia a ver cómo estaban a cómo yo me sentía en el medio de una guerra. Entonces yo pensaba que cruzando el mar había un puente con una autopista, mientras yo escribía, con carriles de ida y vuelta al afecto, al calor de mi casa, directamente a la vida que yo había dejado acá. Cuando llega el lunes 14 de junio, llega el día de la máxima resistencia, como les gusta decir a algunos, y para mí fue el día de la rendición. Lamentablemente un compañero nuestro, a 4 o 5 kilómetros donde estábamos en el cuartel de los Royal Marine, murió en un bombardeo ese 11 de junio, viernes por la noche. Ignacio María Indino había muerto, un soldado de la compañía de comunicaciones 10 que era la mía, y era mi casa, igual que las Malvinas lo fueron. En ese momento, en el caos total de lo que es una rendición y yo no sabía ni de qué se trataba, fui a donde tenía mis pocas cosas, mi bolso portaequipo,
empecé a buscar qué me puedo llevar. De repente aparece una bolsa, de casualidad, de nylon, que dejaba ver pastillas de alcohol que eran más grandes que esto y como una pastilla efervescente, ¿no? Como un multivitamínico, que servía para prenderla a fuego y tener luz y calor. Bueno, un oficial de nuestro regimiento tomó a 10, 12 soldados, nos juntó en una esquina, trajo la bandera de guerra de la compañía y pidió un tonel de 200 litros de combustible. Un soldado lo arrimó, todos nos juntamos alrededor del tonel, el oficial tomó la bandera, clavó el asta con la bandera dentro del combustible y la prendió fuego para que los ingleses no la tomaran ese día. Nos pusimos alrededor de ese fuego y alguien trajo un puñado de cintas celestes y blancas como esta y yo las repartí igual que French y Beruti en 1810. Cantábamos el himno y llorábamos desconsoladamente como chicos. Creo que soy el único que la pudo traer y hoy la tengo. Una vez que marchamos prisioneros, empezamos a ver durante kilómetros qué es ser prisionero, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a matar de hambre? ¿Nos van a fusilar? ¿Volvemos en una bolsa? ¿Me meten en una fosa común? Yo no tenía la chapita de identificación. Yo soñaba, está mal decir soñaba porque en la guerra no se duerme, yo me pensaba muerto en una fosa común sin identificación. No sabía qué me iba a pasar, nadie sabía que yo iba a estar enterrado ahí, nadie me iba a encontrar, nadie me iba a identificar. Durante kilómetros, yendo hacia el aeropuerto viejo de Puerto Argentino, donde habíamos llegado, que les mostré en la ruta, hay unos 9 kilómetros. Los militares nos dijeron que tomáramos la comida que había quedado escondida en los depósitos porque íbamos a marchar prisioneros. Entonces, con la bronca que teníamos, nadie preguntó por qué no nos dieron de comer hacía una semana y tenían todo guardado ahí. Lamentablemente pasamos mucho hambre. Yo robé para comer y comí para vivir un día más y viví un día más para repartir. Ninguno de los 4 de la trinchera iba a comer sin repartir con los compañeros, ninguno, a nadie se le pasaba por la cabeza. A mí me llegó una sola encomienda, que es una caja con comida o con abrigo, que 22 veces me mandaron desde mi casa. Llegó una, la única que llegó se repartió. Seguimos caminando y empezó el desarme. Los ingleses te revisaban todo lo que tenías. Y yo tenía 187 cartas que había recibido de toda la gente que me conocía, maestros del primario, profesores del secundario, amigos del Club Etam de Lanús, amigos del secundario, gente común, gente que mandaba un soldado desconocido, con un amor impresionante, porque hay amor en la guerra. ¿Y cuánto amor hay? Hay tanto amor como cartas llegaron. Cada carta era un bálsamo, era un analgésico. Con eso nosotros pasábamos un día más de vida. Cuando me empieza a revisar el inglés, me saca el fusil y el fusil vuela en cámara lenta para mí a una pila inútil de material militar que no iba a servir para otra guerra. Ya congelados, muertos de hambre, con casi 15 kilos menos de peso corporal, me lo tuve que aguantar. No me gusta que me toquen, no me gusta que me revisen. Bueno, así fue como me quisieron sacar las cartas, me negué, y cuando el inglés me quiere sacar el casco, le tomo el antebrazo y me dice, ¿qué estás haciendo? Hablaba mejor español que mi abuelo. Y en ese momento le dije, no me lo saques, no sé dónde voy a ir, no sé dónde voy a marchar, necesito el casco por lo menos para protegerme. El inglés accedió y marchamos hacia el aeropuerto. Vivimos ahí 5 días. Alguien, como se ve en esta foto, había logrado que todos nos pareciéramos. Éramos sombras sin cuerpo, teníamos la piel quemada por el viento, la ropa rota y no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde íbamos a ir. Llegó un momento que volví a mi casa y empecé con mi transformación. Empecé a pensar cómo salía de eso y hacer una reparación, porque yo estaba bastante lastimado. Había vuelto en el primer barco que salía, donde veníamos los más enfermos. Ahí, digamos, el deseo de vivir y la resiliencia se me hicieron carne. Y siempre adopté esta frase de Viktor Frankl que dice que son las decisiones y no las condiciones las que determinan quiénes somos. Es decir, depende de mí lo que quiero hacer. El famoso ¿qué me pasa cuando me pasa lo que me pasa? Si solamente me victimizo, me dejo estar, caigo en un pozo depresivo que no quería estar. Así fue que busqué un trabajo y me anoté en una facultad. Escribí un libro 25 años después, con el resultado de todas las cartas que tenía.
Estas son algunas de las medallas que recibí desde el Congreso de la Nación y el Ejército Argentino. En un momento tuve una idea, en el 2013 viajé con Laura, con mi mujer, y doné mi libro al Imperial War Museum de Londres, el más icónico del Reino Unido que tiene que ver con las guerras. Para eso, ¿qué hicimos? Laura sacó una foto para que quede como registro y yo tenía mucho miedo porque ella llora siempre que hablo de esto y se movía la cámara. Por lo menos se ve bastante bien. Yo puteaba en chino básico porque estuve una semana más dando vueltas por ahí, aproveché el viaje y decía, yo le dejé mi tarjeta a la persona de la biblioteca y ni me llamaron ni me mandaron un mail. Cuando llegué a Buenos Aires, llegó esta carta del Imperial War Museum, de la directora de la biblioteca, agradeciendo la donación. La verdad, agradecí. Este es el cementerio de Darwin. Me olvidé de decirles, en realidad no me olvidé, que cuando yo volví al continente, es muy raro hablar de continente y de islas, ¿no? En la Argentina, no estaban registrados todavía. Cuando yo volví al continente, en la Patagonia, miraba el barco que me trajo de vuelta a la vida y me prometí que iba a volver algún día, pero que tenía que ser el 14 de junio, que fue el día de la rendición. Así, cumpliendo la promesa, en 2013 viajé, en 2015, perdón, y llevé un rosario para cada cruz, que le pedí a gente conocida, clientes y amigos, que lo donaran. Con Laura, mi mujer, le pusimos una etiqueta con el nombre de cada familia. Pero ¿saben qué? Como en la guerra pasan cosas increíbles, me crucé con 3 militares ingleses que estaban visitando el cementerio de Darwin, el cementerio argentino. Y cuando ven un loco, como era yo, poniendo un rosario para cada cruz, se acercan y me dicen, ¿qué estás haciendo? Mirá, hice una promesa, prometí que iba a volver, que iba a hacer un homenaje a mis hermanos caídos. ¿Sos veterano? Y el más grande me abraza en inglés y me dice, la verdad que te felicito, fueron muy bravos con nosotros. Me acuerdo solo el nombre de Daniel, el chico más joven. Y inmediatamente volvieron al lugar, me vuelven a increpar y me dicen, ¿te podemos ayudar? Me faltaba poner 200 rosarios todavía. Le di una bolsa con los rosarios y cada rato venían corriendo y me decían, este está bendecido por el Papa, este está hecho con pétalos de rosa, este me encanta. Así que bueno, creo que eso es una de las maneras de crear puentes entre los pueblos y entre las personas, porque los soldados que pelean son personas, los países no pelean. Más allá de eso, y una vez regresado a mi casa, digo que he tenido muchísimas cicatrices ya para terminar. Al principio de la guerra eran de un color muy oscuro, como la noche, pero paradójicamente la noche en Malvinas a veces se inunda de un mar de estrellas que solamente podés ver ahí, a esa latitud y con ese cielo tan precioso. Nosotros los veteranos de Malvinas, como lección, podríamos decir que nos vamos reinventando. Somos una raza en extinción. Por eso siempre les digo a todos los que les hablo de este tema tan duro, que si se encuentran con un veterano, lo miren con orgullo, porque les trajimos la democracia que hoy estamos gozando. Antes no existía. Tuvieron que morir 632 soldados para que lleguemos a tener la democracia que tenemos hoy y la tenemos que cuidar. Los japoneses, mediante el arte, reparan los objetos que alguna vez tuvieron historia y se rompieron con hilos de oro y plata para hacerlos más bellos y más fuertes a la vez. Solo depende de nosotros saber de qué color queremos reparar esos pedazos rotos para lucirlos con orgullo. ¿Qué hubieran sido esos soldados que nunca volvieron? ¿Y vos, de qué color querés pintar tus cicatrices? Gracias.